Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. En la última encuesta salió ganadora la opción sobre 5 religiones de la América precolombina, pero por primera vez en la historia voy a tener que retractarme. ¿Por qué? Pues porque la religión es un tema demasiado complejo y jamás podría describir 5 religiones diferentes en un solo video. Principalmente porque muchas de estas eran politeístas. Por lo mismo decidí reformular, y no hablaré de las religiones completas, sino específicamente de dioses. Quiero aclarar que esto no es un top, ya que no tendría base alguna, sino que son los 5 dioses, las 5 deidades que según yo eran las más influyentes de cada región, desde Norteamérica hasta el Cono Sur. Por lo que sin más introducción, yo soy el cacique y estas fueron las 5 deidades más veneradas del continente prehispánico. El pueblo Dakota o Sioux adoró a una deidad que por mucho tiempo fue la principal rival del cristianismo en América del Norte, y que probablemente sea la más famosa y estereotipada de las 5 que voy a nombrar hoy. Este es Wakantanka, conocido popularmente como el Gran Espíritu, aunque el nombre, malinterpretado por los británicos y los españoles y luego oficializado por mexicanos y estadounidenses, no está del todo bien. Y es que ni el inglés ni el español tienen una traducción precisa para la palabra Wakantanka, pero se traduciría más o menos así: la energía misteriosa que anima y rige sobre todas las cosas. Aunque según la síntesis realizada por el activista y escritor Lakota Russell Mintz, un término correcto sería Gran Misterio. Y es que los Lakota, al igual que básicamente todos los pueblos antiguos de la humanidad, atribuían caracteres sagrados a todo aquello que no conocían. Y no había nada más desconocido para ellos que el origen de las cosas y el porqué de su existencia. Por lo que Gran Misterio es un nombre apropiado para dirigirse a la divinidad a la que le tenían más respeto. La cosmovisión del culto era curiosamente similar al hinduismo, aunque con una aplicación y finalidad completamente diferentes. Mientras que uno promulgaba salir del samsara, o sea, del ciclo universal de vida y muerte, mediante el vegetarianismo y la meditación para ascender a la vida eterna, el otro promulgaba aceptar de buena gana el lugar que la humanidad había recibido en la creación, como uno más entre todos los seres, reflexionando sobre su propio lugar en la cadena alimenticia y su relevancia finita sobre el ciclo universal. No creían en la vida eterna, sino que tenían una individualidad pasajera para volverse parte del todo al morir. Parte de Wakantanka. Era una religión profundamente panteísta y animalista que los motivaba a seguir un estilo de vida completamente natural, buscando intervenir lo menos posible en la creación, motivo por el cual no tenían pueblos fijos, sino que se movían de un lugar a otro siguiendo las manadas de animales. No hacían uso activo ni de la agricultura ni de la ganadería, o al menos no hasta la llegada de los europeos. Mantenían una relación bastante profunda con las demás criaturas de la creación, teniéndolos como hermanos y realizando profundas reflexiones en base a ellos. Y aunque un estilo de vida completamente natural traía varias desventajas, como condiciones de vida insalubres y números de comunidad limitados al no haber suficiente alimento para grandes comunidades, también traía algunas ventajas, como por ejemplo la de crear una comunidad profundamente religiosa, así como guerreros profundamente valientes. De hecho, todos los testimonios de la época hablan auténticas maravillas sobre los guerreros Sioux, apodándolos como los Tigres de América. Normal, cuando uno vive templándose en las fuerzas de la naturaleza, plenamente consciente de que haga lo que haga, morirá, el mismo concepto de muerte deja de ser algo lejano a lo que de tenerle miedo. En lo que actualmente es Mesoamérica existió una gran diversidad de pueblos, cada uno con su propia religión particular. Sin embargo, estas tenían rasgos comunes claves, por ejemplo, todas eran politeístas y muchas compartían los mismos dioses. Lo único que variaba en la mayoría de los casos era la jerarquía de los mismos. Y dependiendo de qué deidad fuera la de mayor jerarquía en cada ciudad, era el culto que se practicaba en la misma. Tenochtitlán, por ejemplo, capital de los mexicas, tenía como deidad superior a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el cual pedía sangre humana. Y es por eso que el culto en esa ciudad era mediante sacrificios humanos, sacrificios que obtenían por medio de la guerra. Esta práctica dio tan grotesca impresión a los españoles que el estigma se generó hacia todos los pueblos de la América precolombina y de hecho se conserva hasta el día de hoy, aunque de hecho era mucho menos frecuente de lo que la mayoría cree.
No solo a nivel continental, sino en la propia Mesoamérica también, ya que verán, Huitzilopochtli, si bien era la deidad superior del pueblo más conocido de Mesoamérica, no era la deidad superior de todo el panteón mesoamericano. La figura más repetida en los escalafones superiores de todas las ciudades, desde los valles de México hasta inclusive Yucatán, era otra. El que también era uno de los dioses más antiguos de la región, aquel que los mexicas llamaban Quetzalcóatl y que los mayas llamaban Kukulcán, y que nosotros llamaremos la serpiente emplumada. Una deidad asociada al viento, la sabiduría, las matemáticas y el calendario, dependiendo de en qué ciudad se estuviera llevando el culto. También había las que lo asociaban con los movimientos astrales y la fertilidad de la tierra. El culto a una deidad de semejantes características motivaba el surgimiento de artes intelectuales, tales como la arquitectura, la filosofía, la astrología o las matemáticas. Sin embargo, dependiendo a quien le pregunte, la serpiente emplumada no es un dios, sino un mesías. Un héroe que salvó a la humanidad de la extinción en el pasado a coste de su propia vida y cuya resurrección aún sigue siendo esperada. De hecho, fue precisamente esto lo que le jugó tan en contra a los nativos mesoamericanos, puesto que cuando los españoles llegaron al continente, su líder Hernán Cortés fue confundido con la mismísima serpiente emplumada, o cuanto menos con un emisario de este, lo que le permitió llegar hasta la capital Tenochtitlán prácticamente sin esfuerzo. Y lo hizo llevando tras de sí a millares de guerreros nativos que creían estar luchando en nombre del Rey Dios. Una vez más, como lo fue en el caso de la enorme mayoría de los ejemplos a nivel mundial, la personificación de lo divino en un mesías salvador humano terminó causando una masacre, aunque para los intereses castellanos fue lo mejor que les pudo haber pasado. Sin embargo, esta personificación de la divinidad no fue la única desventaja de este culto. El principal defecto, según yo, es que si bien eran mucho más reducidos que en el culto a Huitzilopochtli, Quetzalcóatl también pedía sacrificios humanos. Por más problemas que me traiga este comentario, no importa lo pocos que sean, cualquier nación que practique los sacrificios humanos con regularidad es una nación barbárica. Sin embargo, en el caso particular de los mexicas, estos no fueron un desperdicio. Al ser la serpiente emplumada, una deidad que pregonaba el conocimiento, todo lo referido a él era objeto de profundo estudio y filosofía, incluidos los cadáveres del sacrificio. Al estudiarlos detenidamente, los tenochcas lograron acumular gigantescos conocimientos en anatomía, tal vez superiores a cualquier otra nación de su tiempo. Y es a raíz de estos estudios que las naciones del Anáhuac también gozaban de tener una de las medicinas más avanzadas de su época, de lejos superior a cualquier nación africana o incluso europea, y según muchos, la única que le hacía competencia era la medicina china. Aclaro que no estoy justificando los sacrificios humanos, no hay justificación para tales prácticas. Sin embargo, si hablamos de buscar tesoros hundidos en el río de mierda, fueron los antiguos mexicanos los que encontraron los más valiosos. El Amazonas, el territorio del cual cuyos habitantes menos se conocen en términos de cultura, puesto que a nivel mundial la mayor cantidad de tribus humanas que permanecen sin contacto con el mundo moderno viven aquí. Sin embargo, el comodín que me salvó tantas veces en el pasado es el que vuelve a salvarme ahora. El pueblo amazónico cuyas ansias expansionistas le llevaron a viajar largas distancias a través de los ríos hasta terminar combinándose con la cultura europea que estaba llegando. Y gracias a ello los españoles pudieron aprender mucho de los que fueron sus mayores aliados en el territorio: los guaraníes. Y fue gracias a esto que los españoles pudieron aprender mucho, no solo acerca de las costumbres y lenguas amazónicas, sino también acerca de su dios, Tupa, dios del rayo y padre de la creación. Fue por la devoción que los guaraníes tenían de esta deidad que los hispanos la utilizaron para llevar a cabo el adoctrinamiento religioso, utilizando el nombre de Tupa para dirigirse a Dios. Sin embargo, y a pesar del éxito inicial, los españoles tuvieron un problema. Ignoraban que la religión guaraní no era monoteísta, sino duoteísta. Tenían dos deidades principales. Tupa solo era una de ellas, la otra era Arasi, diosa de la luna. Estos dos, siendo la manifestación de las energías masculina y femenina, crearon el universo en el momento en que contrajeron nupcias. Los paisajes, las plantas, los animales e incluso la misma humanidad, cada uno con su espíritu protector, todo fue creado por ellos. Y aunque parezca loco, en la cosmovisión guaraní existe una teoría del Big Bang, y se explica que la explosión fue causada por estos dos cuando tuvieron relaciones, mismas en las cuales Arasi quedó embarazada de gemelos, Anga Tupiri, el espíritu del bien y manifestación de la energía positiva, y Tau, espíritu del mal y manifestación de la energía negativa. Estos dos recibirían de sus padres la encomienda de cuidar a la humanidad, la mayor de las creaciones, guiándolos para que fueran equilibrados y justos, mientras los padres creadores retornaban a los cielos para administrar la creación desde allá, siendo los gemelos y dioses secundarios los que cuidarían la creación desde la misma.
Tau, a su vez, se enamoraría de una humana y la raptaría para tener con ella 7 hijos, los dioses terciarios, conocidos también como las 7 bestias o los 7 pesares de la humanidad, siendo manifestaciones del miedo, el hambre, la sed, el dolor, la tristeza, la enfermedad y la muerte. Los 7 hermanos, con el apoyo de su padre, vencerían a Angatupiri, el espíritu del bien, y atacarían a la humanidad para tratar de apoderarse de la creación. Pero por segunda y última vez, Tupa intervendría, no directamente, sino otorgándole a la humanidad el don del razonamiento y el sacrificio, mismos mediante el cual una joven de nombre Porashi dirigió a los guaraníes en una treta contra los monstruos y lograría matarlos a todos a coste de su propia vida, convirtiéndose las criaturas y ella misma en espíritu. Tupa y Arashi la adoptarían como su tercera hija y la descenderían a los cielos, convirtiéndola en la estrella para que sea guía de la razón para la humanidad. Mientras que las criaturas, ahora vueltas espíritus de la naturaleza, se convertirían en severos maestros para los pueblos, malignos por naturaleza, pero con el honor de entregar poderes a aquellas personas que lograran enfrentarse a ellos y resistir sus influencias, y a quienes los españoles tiempo después asociarían con los 7 pecados capitales. Y técnicamente es una comparación certera, ya que son 7 males que buscan probar la capacidad de la humanidad para hacer el bien con la autorización del Dios superior. Aquel que salva a los pueblos no luchando sus batallas por ellos, sino dándoles las herramientas necesarias para que puedan luchar eficientemente por sí mismos. La religión andina, como lo mencioné antes en otros videos, es la más parecida al catolicismo de entre todas las demás religiones prehispánicas, al menos en lo que cuanto a valores y ética se trata, aunque con diferencias fundamentales en cuanto a su estructura, principalmente porque las religiones andinas eran todas politeístas, sucediendo algo muy parecido al caso mesoamericano, aunque con una diferencia clave. En los Andes, la mayoría de los pueblos tenían a la misma deidad a la cabeza del panteón, principalmente gracias a la intervención de los incas. Tata Inti, dios del sol y padre de los incas. Si bien este dios no fue el creador del universo, ni siquiera era el más poderoso del panteón, fue elegido como rey de los demás por ser el principal benefactor de la humanidad, puesto que a través de sus rayos este otorgaba salud, vida, fertilidad y fuerza, junto con otro sinfín de beneficios, principalmente lo concerniente a la agricultura. Es por eso que anualmente se celebran múltiples fiestas y ceremonias en honor a esta deidad. Y algo que las diferencia de las otras en el top es que su culto estaba totalmente libre de sacrificios humanos. Por el contrario, sus ofrendas eran normalmente en flores, inciensos, verduras o cuerpos de animales, principalmente cuises y carneros. Estos eran tributados quemándose en una hoguera ceremonial para que el humo los llevara hacia los cielos, o sea, hacia la morada de Tata Inti. Sin embargo, este culto, aunque 1000 veces mejor que los sacrificios humanos, presentaba otra problemática. Los españoles, que llegaban de una tierra donde había hambruna cada 6 u 8 años, vieron con espanto cómo esta gente incendiaba gigantescas cantidades de alimento en honor al sol. Y es que en parte tenían razón, ya que 1/3 de la producción total del imperio estaba reservada para el culto a los dioses. Tata Inti no era el único que exigía alimentos como tributo, y no eran pocas las deidades del panteón incaico. Así que sí, podía haber centenares de hogueras alrededor del imperio que ardían durante varios días solamente quemando alimento. Y no cualquier alimento, sino las piezas más abundantes de cada huerto y el animal más hermoso de cada rebaño. El sol, como les había dado todo, merecía llevarse las mejores partes. Los españoles describen esto como si fuera una economía de guerra tratando de hambriar a un enemigo, y es por eso que lo prohibieron de inmediato, pensando que los nativos trataban de hambriarlos a ellos. Pronto se dieron cuenta que de todo el producto neto que tenían, aún con 1/3 de la parte faltante, seguían teniendo mucho más alimento del que toda esta gente necesitaba. Y es que sí, tal como en Mesoamérica, tener una deidad intelectual en la cima del panteón forja una sociedad intelectual, tener en los Andes como rey del panteón a un dios agrícola creó una sociedad netamente agrícola. Una capaz de generar tan abundancia de alimentos que era inevitable que se desarrollaran naturalmente en otros aspectos también. No por nada es la sociedad prehispánica que alcanzó el mayor dominio de arquitectura urbana y de las artes metalúrgicas. Además, el culto solar presentaba otras ventajas evidentes. Tener una deidad con la que literalmente se podía interactuar de forma directa todos los días daba mucho espacio a la meditación y a la filosofía, principalmente en lo que fuera concerniente a la creación y al rol de la humanidad en la misma. Lo mismo dio paso al desarrollo de una doctrina moral en toda regla que se creía dictada por el mismísimo Sol, o sea, por el mismísimo Tata Inti, que las hacía cumplir por el medio de sus hijos los incas. Además, tener un cuerpo celeste como deidad principal significaba que era una civilización que le prestaría suma importancia al paso del tiempo, lo que contribuía a forjar un pensamiento largoplacista, y pocas cosas son tan beneficiosas para un imperio que eso. La religión más extendida en el extremo sur del continente era sin duda alguna la araucana,
basada en una espiritualidad chamánica y panteísta de adoración a los ancestros y a las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, sobre todos ellos existía una deidad principal, una que al occidente de la cordillera, en la costa del Océano Pacífico, los mapuches llamaban por el nombre de Quenechen, mientras que al oriente, en las estepas pampeano-patagónicas, los grupos de pámpidos araucanizados, como el caso de los ranculche o ranqueres, llamaban por el nombre de Futachao. El primero traduciéndose como gobernante de los pueblos y el segundo como el Gran Padre, se refieren ambos a la misma entidad, la que fue una de las mayores competidoras del cristianismo a nivel continental. Su culto era muy similar al de Wakantanka, del cual hablamos al principio del video, y tuvo resultados muy parecidos. Sin embargo, tenía algunas diferencias contundentes. Por ejemplo, que Futachao no era un ser ajeno a la creación, sino que era la creación misma, una manifestación del propio universo, hecho a base de 4 entidades diferentes. Futawentru, padre. Kushedomo, madre. Wekewentru, hijo. Y Uchasomo, hija. Esto lo hacía poseedor de las 4 energías, masculina, femenina, renovada y antigua. También hacía referencia a la confluencia de los 4 elementos y al centro de los 4 puntos cardinales, haciendo de su propio ser un mapa auténtico del universo mismo. La ceremonia de adoración a esta entidad también es la fiesta más distintiva de estos pueblos, llamada Guillatún, la cual se realiza en lugares sagrados llamados Rewe 4 veces al año, coincidiendo con los solsticios y los equinoccios. Y aunque en tiempos de crisis estas podían contener sacrificios humanos, por lo general no eran la norma, sino que el tributo más común constaba de hierbas, flores y verduras. Todo con el objetivo de agradecer lo recibido en la temporada anterior y pedir buena fortuna para la temporada entrante. Y a diferencia de Wakantanka, que ordenaba a los lakotas no intervenir la creación, Futachao pedía a los araucanos el cuidar de esta. Esto significa que si bien también seguían un estilo de vida naturalista, tenían un mayor desarrollo urbano, llegando a alcanzar un equilibrio decente. Además, la continua exposición de los elementos junto a una cosmovisión profundamente panteísta formaba una de las mejores calidades de hombre del continente, sino que la mejor, elogiada por los conquistadores de Chile como los germanos de América y por los del Río de la Plata como los mongoles americanos. Ambos apodos dignos de una sociedad profundamente aguerrida con una disciplina ejemplar. Sin embargo, esta misma beligerancia también con el tiempo empezó a jugarles en contra, puesto que no solo combatían a los invasores, sino que en tiempos de paz se acostumbraban a combatirse entre ellos mismos. Algo que al principio no fue problema, puesto que por esto mismo esta sociedad acostumbraba a practicar la poligamia. Una herramienta que les permitía recomponer sus números rápidamente, aunque sin embargo contribuía al deterioro de las relaciones familiares. Y luego de que los conquistadores empezaron a introducir lentamente alcohol, tabaco y demás vicios, deteriorando poco a poco la moralidad araucana, la poligamia que había sido usada para la reconstitución numérica se convirtió en simple libertinaje, lo que eventualmente desintegró al pueblo araucano por dentro, ya que Futachao no ofrecía una doctrina moral. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que pueda llegar a más personas. No olviden que pueden seguirme en Instagram y en TikTok, cuyos links de acceso los voy a estar dejando en la descripción. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.